si cantó algo que no tenía que cantar. ¿Qué te iba pasando con eso? Y después quiero que hablemos de una declaración de ella que es algo así como, quizás no canté porque no me torturaron lo suficiente. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que le ayudó a mantener su salud psíquica, digamos, fue precisamente que no cantó a nadie, que no delató a nadie, que aguantó la tortura embarazada de 5 meses, hizo el cálculo de cuánto tiempo tenía que aguantar para cantar una cita con su marido de ese momento, calculando el tiempo necesario para que él se fuera, digamos, para que se diera cuenta de que ella no llegara. Entonces eso la mantuvo como dentro del horror que era eso, y después, digamos, la mantuvo como a resguardo de todas esas sospechas, ¿no? Para su interior, porque la sospecha no la podía evitar. Pero yo lo que traté es de comprender también esto que vos mencionás, como ponerme un poco en la cabeza de la época, de lo que implica la militancia en una organización como esta, de ver específicamente lo que mandaba el código montonero, digamos. O sea, había un tiempo específico para aguantar la tortura. La idea era que la tortura se aguantaba. Si no te llegabas a tomar la pastilla de cianuro y llegabas a ser torturado, la delación o la sospecha de delación implicaba que ibas a ser, digamos, rotulado como un traidor. Son reglas duras, digamos, pero... Reglas duras dentro de la parte de organizaciones, que es otra puerta que se abre ahí. Todos pibes de 20 años. Eran muy jóvenes, sí, la mayoría, ¿no? La mayoría eran jóvenes. Entonces, bueno, hablando con otra gente, a mí me resguardó un poco de eso porque para mí era muy importante también tener otras miradas sobre la cuestión, digamos, sobre Silvia, sobre la organización, sobre lo que pensaba Silvia Lavairu de la organización. Y eso me fue dando esto que vos mencionás, digamos, tratar de entender un poco también la otra parte y entender también que un montón de gente que sí estaba exiliada había perdido en los centros clandestinos de concentración a sus familiares, a sus queridos, y que entonces si sentimos a veces encono por cosas mucho más nimias, no sé si uno se puede resguardar siempre de ser noble. O sea, si uno puede ser siempre noble ante el hecho, por ejemplo, de que una persona salga de un lugar así y no mi pareja, no mi marido, no mi hermano, totalmente, no mi mamá. Entonces, ahí hay un territorio de naturaleza humana que también hay que comprender. Digo, no se trata como de estigmatizar tampoco a la otra parte, ¿no? Pensar que La llamada es un libro sobre Silvia Lavairu me parece que es quedarse corto, porque yo lo que veo es como una pintura no solamente de una generación y de cómo vio la militancia, sino también cómo se enamoraba, cómo amaba. Inclusive hay una historia de amor que me parece espectacular, que es la de ella con Hugo, que es la que tiene ahora. Cuando vos te propusiste hacer este libro, ¿te propusiste eso? ¿Hacer una pintura tan grande? O sea, el mundo que tiene el libro, ¿es lo que vos te imaginabas que ibas a hacer? ¿O vos querías ir solo sobre Silvia? Yo empecé, la propuesta de Silvia fue hacer un artículo, no un libro. Y muy rápidamente, digamos a los 2 meses de entrevistas, creo, no sé, quizás ella lo recuerde mejor, me di cuenta de que no iba a ser posible reducir todo eso, aunque fuera un artículo muy largo, y le propuse hacer un libro. Y ella estuvo de acuerdo con eso. Entonces, digamos, como que el libro surgió después, a partir de que la historia se fue llenando. Yo cuando la entrevisté la primera vez, por ejemplo, no sabía de esta historia de amor con su pareja actual. Ni sabía que se habían perdido cartas por el camino. Era como todo, empecé a descubrir una historia casi de Shakespeare, digamos. Sí. Era muy desventurado todo y venturoso todo, finalmente, ¿no? Que terminaba bien. Yo lo que siempre mantuve, yo no sé, creo que no es un libro sobre los años 70, ni sobre la organización Montoneros, ni sobre la dictadura, ni que es un libro sobre una mujer. Sí. Sobre una historia de un ser humano que vivió en una época en la que la historia se estaba escribiendo con muy mayúsculas, muy terribles a veces, ¿no? Sí. Entonces me parece, lo que yo siempre tuve claro es que quería escribir acerca de ese choque, de una mujer en una intersección de su vida se topa con esta historia grande, muy terrible, en una época muy terrible de un país, pero siempre me mantuve clara con que para mí por lo menos es la historia de ella, no es la historia de o sea, por supuesto refleja la época, como decís vos, las formas
de creer, las formas de la convicción, las formas de estudiar, las formas de, qué sé yo, sí, de tener utopías, los sueños, de vestirse, de amar, de ponerse de novio, de ser infiel o no. Sí. Pero bueno, todo a partir de la historia de ella, ¿no? Hay varias cosas. Me vienen varias cosas. Primero, ella es hija de un militar. Sí. La manda al Nacional de Buenos Aires. Eso a mí me sorprendió. Quizás yo soy muy prejuicioso, pero me sorprendió que un militar la mande al Nacional de Buenos Aires. Es interesante pensar. Yo fui a otro tipo de colegio, lo estaba contando recién, fui a colegios religiosos más orientados a lo facho que, si querés, a la militancia. Entonces me permite entender también cómo funcionaba el Nacional Buenos Aires, pero hay algo que vos lo decís, creo que lo has dicho también en entrevistas, que es, no puedes dejar de mencionar la belleza, y todos hablan de la belleza de Silvia, y me resulta interesante cómo funciona en las relaciones personales dentro de la militancia misma, que vengas con esa carga, que vos seas Silvia, llegues con esa carga y que de repente todo el mundo quiere estar con vos, todo el mundo se enamore de vos, y cómo funciona la belleza mientras te están torturando, mientras te tienen secuestrada. Se dice muy seguido, hay algo, pero realmente hay algo. Hay algo que me parece que trasciende esta historia y que es como una clave también de cómo nos relacionamos las personas. Sí, yo creo que sí. Mira, hay una amiga de ella muy, muy amiga, que es como su hermana prácticamente, que estuvo secuestrada con ella en la ESMA, que compartieron compartieron. Suena raro decir esas palabras, ¿no? Comparto un mate. Pero... Me acuerdo que un día que llegamos a la ESMA, Silvia es muy irónica, muy sarcástica. Entonces llegamos a una reunión con periodistas en la ex ESMA, y Silvia me susurró algo así como: no conozco a nadie. Entonces se presentó y dijo: hola, ¿qué tal? Soy Silvia Lavairu, ex hospedada. Tremendo. Es muy tremenda. Bueno, nada, tiene una inteligencia que le permite navegar en todas las aguas con mucha maestría. Yo creo que, como dice Lidia Vieira, esta persona que estuvo secuestrada con ella allí en la ex ESMA, la belleza le jugó a favor y le jugó en contra. Digamos, esta belleza que ella que resultaba muy deslumbrante, es una mujer muy bella, digamos, pero resultaba muy deslumbrante en su primera juventud. También fue parte de ese ensañamiento que vivió en el exilio, ¿no? Como que la belleza parecía también un factor de sospecha, como que habías aprovechado de eso para seducir de alguna manera o para, no sé, coquetear o, bueno, todas las acusaciones que se le pueden hacer a una mujer en este caso, porque las acusaciones a los hombres en ese punto, por lo menos en esa época, no existían, ¿no? ¿Pudiste hablar en el último tiempo con Silvia? Digo, más allá de las repercusiones que está teniendo el libro, me vino a la cabeza la parte de las violaciones y personajes que están dando vueltas por los medios en el último tiempo, que inclusive el otro día hubo una nota que le hizo Ernesto Tenenbaum a un señor que... El biógrafo de Milei. Sí, no lo creo. Viste que decía, no creo, es cosas que decían algunas personas. Y el libro es muy contundente con respecto a eso, y ya lo venimos sabiendo, lo sabíamos de antes del libro, obviamente, lo de las violaciones, pero no sé si tuviste la oportunidad de hablar con ella, y si no hablaste con ella, me interesa tu mirada también. No, sí, hablo todo el tiempo con Silvia. Sí. ¿Se entera de estas cosas? ¿De qué? Estos personajes que andan dando vuelta por los medios. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando nosotras trabajábamos digo trabajábamos porque también el entrevistado hace un trabajo, ¿no? O sea, de aguantarte, de escucharte. ¿A vos cuánto tiempo te aguantó? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto tiempo estuviste? No, de entrevistas fueron 1 año y 7 meses, no solo con ella, sino también con toda la gente que aparece en el libro. Y después 4 meses de escritura, más o menos. Yo entregué el libro en marzo de 2023. Entonces, toda esta conversación que hay ahora en torno a, bueno, digamos, al negacionismo, la reivindicación de algunas cuestiones relacionadas con la dictadura por parte del Ejecutivo o de la gente que está en el partido oficialista, digamos, no existían porque Milei, Villarruel, etcétera, no eran siquiera una posibilidad. En marzo fue todo tan rápido que nos olvidamos. Es como la pandemia, ¿viste? Dijimos, bueno, terminó, listo, ya está, pasemos a otra cosa. Entonces, cuando yo entregué el libro en marzo de 2023, habíamos pasado prácticamente 2 años conversando, por supuesto, de política y todo esto, pero Milei no era una posibilidad. Todo esto empezó a ser una posibilidad en agosto de 2023, cuando yo ya el libro lo había entregado hacía meses. Y ahora sí, por supuesto, todo esto forma parte de la conversación. Ella se alarmó mucho, fue un momento de mucha
reacción, digamos, cuando escuchó que Villarruel proponía transformar el predio de la ex ESMA en un lugar como en el que la gente pudiera ir a entretenerse, creo, divertirse. Sí. Y ahí incluso la llamaron para hacer una nota que ella es bastante reticente, no tiene ganas como de aparecer mucho, es como cuidadosa con eso, y ahí dio una nota para dar su parecer con eso, ¿no? Pero sí, hablamos, o sea, prácticamente, sí, todas las semanas nos estamos mandando mensajes o nos vemos. De hecho, cenamos juntas hace un par de fines de semana, con Dani Yaco también, que es un gran amigo. Uno de los protagonistas del libro también. Sí, uno de los protagonistas y el que responsable de que este libro exista, diría yo también. Me da mucha curiosidad desde lo personal, más allá de lo que haces cuando escribís, digo, el poder de observación es fundamental. En el contacto con ella, ¿en algún momento especulaste sobre qué camino psíquico debe atravesar una persona para poder hoy ser una persona que ama, que es amada, que vive su vida? Digo, una persona que fue torturada, que pasó por ese horror, que luego fue, entre comillas, acusada por los propios compañeros o sospechada, que lo digo porque está en el libro, pero lo has contado, digo, no es spoileo, que es obligada, entre comillas, a actuar de hermana de Astiz a la hora de Astiz infiltrado entre parientes, ¿no? Entre las madres. Tanto horror oscilante. ¿En algún momento te pusiste a pensar dónde estuvo la clave de que esta persona hoy sea una persona que camina como cualquiera de nosotros? Sí, no sé si camina como cualquiera de nosotros, porque es una historia pesada la que tiene. Lo que pasa es que la ha trabajado mucho y tiene una manera de haberla, diría yo, como gestionado, para usar una palabra que se suele usar. Tiene una fortaleza psíquica muy, muy impresionante. Siempre cuando haces un perfil pensás en eso. En realidad lo que estás tratando de ver todo el tiempo es eso, más allá de cómo se viste una persona, o si es linda, o si te parece rústica, o si te parece refinada, o los libros que lee. Digamos, un perfil es meterte un poco en ese ecosistema de la cabeza del otro y ver no solo cómo logra, digamos, seguir viva sin tantas secuelas, que las tiene y ellas las cuenta en el libro, sino también cómo y por qué se enamora, de quién se enamora, cómo eso no es obsesiva, cómo eso no es despistada. Digo, tratás de ver al otro en todo, en sus gestos, en su manera de esperarte, en su manera de llegar temprano, llegar tarde, si pierde las llaves o no pierde las llaves. Digo, hay una cantidad de cosas que tratás de ver todo el tiempo para precisamente no hacer una caricatura del otro. Porque si no, estás haciendo una caricatura del otro. Estás haciendo una caricatura y lo peor que puede pasar de eso es que termines ejerciendo una especie de juicio moral diciendo esta señora es buena o esta señora es mala o esta señora es tal cosa. Que es como está funcionando un poquito el mundo ahora, ¿no? Por lo menos totalmente. Comunicacionalmente estamos así. Mete ahí ahora. No, estaba pensando en eso y me imagino los encuentros y trato de pensar cómo es la cantidad de tiempo, cómo se organiza eso, cuándo sabés que ya es suficiente. Me imagino que en momentos por ahí en los que está contando lo más delicado, lo más difícil, ¿cómo sabés cuándo hasta acá? Mira, antes que nada, yo nunca miento cuando hago un trabajo así. Nunca digo, esto lo solucionamos en 2 encuentros, no te preocupes, son 2 entrevistas. Y ya me voy. Sí, no es kinesiología. No, claro. Son 10 sesiones. Claro, con 5 sesiones de 2 horitas lo tenemos. Viste, arriesgarte a emprender un camino que no sabes en el principio cuando va a terminar. Todas las entrevistas del comienzo, ayer estaba justamente revisando los papeles de las primeras entrevistas y eran entrevistas que hacían un repaso casi lineal desde la infancia, pasando por la adolescencia, o sea, eran como muy trabajosas también para ella, porque había un pedido de demandas de mi parte, preguntas, dónde vivías, cómo era la casa, tenían patio, no tenían patio, bla, bla, bla. Y después ya empezás a meterte más con otras cosas, pero también en esas entrevistas tan detallistas, siguiendo esta línea cronológica, tenés que tener la flexibilidad suficiente para que si la otra persona se mete por un territorio distinto y es siempre nutritivo eso, dejar que la conversación se vaya por ahí y seguimos el jueves que viene y seguimos el viernes que viene, etcétera. Es bastante agotador porque tenés que tener para el entrevistado también, obviamente,
Pero cuando entrevistás tenés que tener una escucha, fueron entrevistas muy largas, de 3 horas, a veces 4, desde el momento en que llegaba hasta que me iba, porque también hablas un poquito fuera de grabador de, qué sé yo, no sé, cómo te fue, etcétera. Y al final lo que te termina sucediendo es que, por un lado, lo primero que tenés que sentir es que tenés todo lo que necesitas para contar la historia. Había entrevistas en las que yo nunca llevo lista de preguntas, pero había entrevistas enteras que yo las dedicaba a chequear cosas que ella me había dicho, a confrontar cosas que me habían dicho otros entrevistados. Entonces ahí sí llevaba una lista, tipo, tal me dijo tal cosa en el año tal, ta. Y entonces ahí sí era como una mezcla de entrevista y chequeo de información. Y lo que te termina pasando al final es que sentís que ya tenés la historia completa, que no tenés más preguntas acerca de esa historia. Posiblemente las tengas cuando empieces a escribir, a mí eso me pasó, y en ese momento le mandaba mensajes, digamos. Y también una sensación de que, aunque hayas preguntado 20 veces a veces sobre las 2 o 3 cosas que sentís que todavía están un poco... No diría oscuras, porque parece, decir oscuras parece que yo hubiera estado tratando como de retasearme, sino que no te terminan de quedar del todo claras. Las respuestas siguen siendo las mismas y te das cuenta que por esos caminos no llegás a otro lado, digamos. Entonces, sí, bueno, o no hay nada más, o yo no voy a llegar a nada más, o ella no quiere que yo llegue a nada más. Y ese es el momento de irse, que tampoco puedes llegar un día a la casa de esa persona y decirle, ay, ¿sabes qué? No te voy a ver más, chao, me voy a escribir. Claro. Tenés que ir preparando ese camino, ¿no? Es como decir, bueno, ya me queda poco, creo que la próxima ya va a ser la última, etcétera. Y ahí te vas. ¿Sabés que creo que fue cuando salieron los tomos de la voluntad en su momento? De Anguita y Caparrós. Exacto. Creo que haber leído algo así como de mostrar que eran personas los pibes que militaban y que estaban y que desaparecieron la mayoría y demás. En contraste con esta mirada, si querés, heroica, no para bajarle el precio a lo que hacían, sino, viste, como esta cosa de póster, por decirlo de alguna manera. Y me parece que acá en el libro sucede algo que a mí me fascinaba mucho, que es que vos lograste que hable gente que nunca había hablado, como Alberto, por ejemplo, el padre de la primera hija, y medio que es una canilla que se abre y empiezan a expulsar un montón de cosas. Pero el contraste de el relato entre quienes organizaban un operativo con ella y lo que le pasa a ella con el operativo. Estoy pensando en uno que dice como, yo ni me acuerdo haber hecho eso, que tienen que tirar una molotov en las ceras y colgar un muñeco que... Y ella dice... No sé si tenía que decir viva Perón o demás, como que hay una parte muy humana y muy de persona, que quizás eso era tan cotidiano para ella, que se puede haber olvidado. No sé si eso a vos te sorprendía. Sos una estudiosa de la condición humana a través de tus libros también. Quizás ya medio no te sorprende, pero para mí uno de los valores del libro también es eso, sigue siendo una persona, y así como contás que puede hacer un chiste, también se puede haber olvidado de algo que para quien lee tiene una carga muy pesada. Sí, por supuesto. Esa es una conversación que tiene con 2 ex compañeros de militancia, y uno de ellos, Pelu, le recuerda que habían hecho esto, claro, en el que habían cortado la acera justo enfrente del Botánico, y el otro que estaba ahí, Mauro, era alguien que decía, pero ¿a quién se le pudo haber ocurrido la idea de que hicieran eso ahí, que no tienen salida? O ¿Para sea, dónde te escapás? Para la reja, ¿viste? Como que terminás ahí contra las plantas. Y claro, yo veía todo eso y veía también en los encuentros que ella tenía con personas como ellos o como Lidia Vieira, que había como mucho humor. Estos 2 compañeros de militancia, digamos, tenían una postura distinta de la de Silvia, ¿no? Silvia es como muy crítica con la organización y esto. Ellos un poco reivindicaban toda la... Pero claro que había... Bioy Casares decía que la vida entra a los textos por los detalles, ¿no? Y yo creo que la vida entra a la vida por los detalles, realmente. Entonces, para mí era muy valioso contar con todos esos... con todas esas pequeñas pinceladas de un pasado que suele contarse como un poco momificado, digamos, ¿no? Sí. O idealizado o demonizado. Pero esos detalles me parecía que le insuflaban un montón de vida, como estas cosas que me cuenta ella, que había alguna compañera con la que hablaban en la ESMA, que decían que la compañera le contaba que cuando le iban a torturar, lo primero que pensó fue, pucha, no estoy depilada. O sea, digo, es un horror... Sí. Pero no puedes controlar lo que piensa tu cabeza en un momento así. Digo, no sos menos víctima por haber pensado en algo que puede parecer una banalidad, ¿no?
O sea, hay algo más profundo que te lo pregunta Pablo Perantuono también en la nota que te hizo para Cult. Que cuando lo lees es como, es demasiado fuerte, sobre todo porque a los hombres no nos va a pasar que la violen y que pueda llegar a tener un orgasmo en un momento. Ella lo plantea como posibilidad, o sea, ella no dice como me pasó tal cosa, pero muy valientemente plantea la posibilidad. Ella dice, bueno, en una situación así, suponte, aunque te violen y tengas un orgasmo, y ella usa la palabra foliado, digamos, porque habla como muy en español, dice, aunque folles con ese tipo mejor que en toda tu vida, igual es una violación. Obvio, o sea, lleva las cosas a un extremo que a mí me parece importante, digamos, porque en una situación así nada puede ser visto bajo la idea del consentimiento, que es un concepto que recién trabajamos más en los últimos años. O sea, sí, yo creo que, digamos, la historia de Silvia hasta hace 10 años incluso, o un poquito más, hubiera sido una historia bastante difícil de entender, precisamente porque estos conceptos como consentimiento, etcétera, etcétera, no estaban tan trabajados o pensados. ¿Qué puedes decidir si estás secuestrada en un campo clandestino de concentración? Tu hija está viva, está fuera, pero los militares saben dónde está tu marido, dónde están tus suegros, dónde están tus padres. O sea, no tenés ninguna posibilidad de decidir, ¿no? Leila, ¿cómo elegís los personajes? Es la última que te quiero hacer, pero me fascina mucho eso. ¿Cómo elegís las historias que querés contar? Porque después hay una cosa, bueno, no te quiero avergonzar, pero de maestría para lograrlo que hace que tus libros sean sumamente atractivos, interesantes. Hay un consenso sobre cómo escribís, pero bueno, me interesa cómo los elegís. No, mirá, no lo sé. Es un poco una mezcla de azar y también de unas curiosidades mías que son bastante, qué sé yo, arbóreas, diría yo, y frondosas, porque el libro anterior era sobre un pianista clásico, Bruno Gelber. El primero fue sobre 12 suicidas en un pueblito de la Patagonia. Tiendo a pensar que hay algo relacionado con lo periférico, lo que no está como en el centro, ¿no? De hecho, Silvia es una sobreviviente periférica. Es alguien que no ha tenido voz, digamos. Yo no la conocía. No, bueno, yo debo reconocer que tampoco. La vez pasada, hablando con una colega, María O'Donnell, ella me contó que ella sí conocía la historia de Silvia y que siempre le había llamado mucho la atención por haber leído su testimonio, porque Silvia testimonió en muchísimos juicios, incluso en la megacausa ESMA, etcétera. Pero yo no había escuchado de ella, o si había leído algún libro en el que se la mencionaba, no había reparado. Yo creo que hay algo de una curiosidad bastante que se posa sobre diversas cosas, mucho sobre los procesos creativos. Digamos, a mí me interesa mucho el mundo de los escritores, los fotógrafos, los pintores, etcétera. Pero también sobre estas... Bruno Gelber es un periférico de la música clásica, digamos. Tiene un modo de estar en el mundo. Es un personaje maravilloso sobre el cual no se entraba casi nunca. Eso para mí es espectacular. Era difícil entrar ahí. Yo creo que no lo conocí del todo, pero... entonces creo que hay algo ahí que tiene que ver con estas historias de pueblos del interior, Las Heras, o mencionábamos antes a Rodolfo. Una historia sencilla, que es un festival en la Borde. Jamás me hubiera imaginado que me iba a interesar la historia de un bailarín de malambo. Y yo digo, esta es la prueba de que no importa, digamos, lo lees, te interesa. Lo que pasa es que hay un universal enorme ahí atrás, que es Ícaro, ¿viste? El tipo quiere ganar un festival de malambo y sabe que en el mismo minuto en que lo gane, se acaba su carrera en todos los festivales de malambo del mundo, porque esa es la condición para ganar el festival. Ganás y no puedes bailar nunca más. Para mí eso es como si, no sé, te dan un premio literario y te dicen, la condición es que no puedes volver a escribir nunca más. Yo lo devuelvo, pero al instante. Maravilloso. Claro. El libro es La llamada, un retrato. Está en todas las librerías. Creo que si no está porque se agotó, pero está en todos lados. Lo escribió Leila Guerriero. Leila, gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Ponete una canción, si querés, la que quieras. Había una de Willy Crook por ahí. Y somos noventosos nosotros. ¿Qué querés que haga? Que paz descanse. Sí. Y sí, y bueno, fue. Sí, claro. Sí, ahí había otra historia también muy linda. Sin, dale.